9 de los 10 mandamientos llegan sin ninguna recompensa adjunta. El quinto, en cambio, viene cargado de una promesa. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vida larga, tierra asegurada. Es una promesa extraña para colgársela a un niño de 7 años. Los niños no pasan la noche despiertos preguntándose si seguirán vivos dentro de 40 años. No poseen propiedades. No pueden perder un terreno familiar porque nunca han tenido en sus manos el título de ninguno. Sea lo que está ocurriendo en esa frase, la recompensa está dirigida a alguien que ya tiene suficiente vida detrás como para preocuparse por los años que vienen. Entonces, ¿quién estaba realmente de pie al pie de aquella montaña? Hombres y mujeres adultos, pastores con sus rebaños, cabezas de familia que habían salido de Egipto con padres ancianos apoyados en sus brazos durante todo el trayecto. Personas con tierra por delante, tierra que aún no habían pisado, tierra que podían imaginar perdiendo. Los estudiosos que analizan los 10 mandamientos como una colección legal han señalado esto durante años. Y una vez que se ve, es difícil dejar de verlo. El resto de los mandamientos presupone un adulto. Los niños pequeños, por lo general, no tallan ídolos, no traman asesinatos, no cometen adulterio ni dan falso testimonio en un litigio de propiedades. Toda la lista se dirige a personas con edad suficiente para causar daño real, lo cual significa que el quinto mandamiento también. Existe una segunda versión del mandamiento, y su redacción cambia levemente. 40 años después del Sinaí, con la generación mayor enterrada en el desierto y una generación más joven a punto de cruzar el Jordán, Moisés repite los 10 mandamientos en Deuteronomio. Esta vez la frase dice: honra a tu padre y a tu madre, como el Señor tu Dios te lo ha mandado, para que tus días se alarguen y para que te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Añade una frase: días largos y que te vaya bien. Vida y calidad de vida quedan unidas, entregadas a una generación que estaba en el umbral de un país que estaba a punto de heredar. Aquel pueblo iba a repartir la tierra por familias. Recibirían parcelas que permanecerían dentro del clan, transmitidas de generación en generación, marcadas con mojones, defendidas durante siglos. Todo su futuro pasaba por el hogar familiar. Así que un mandamiento sobre cómo los hogares trataban a sus miembros más ancianos cargaba con el peso de la infraestructura misma de la nación. La palabra hebrea que subyace bajo nuestra palabra castellana honra tiene muy poco que ver con decir sí señora en la mesa. Es una palabra sobre el peso. El verbo es kabad, y su raíz lleva consigo la idea física simple de pesadez. Algo denso, algo con masa, algo que no se puede apartar de un empujón casual. Cuando Génesis dice que el hambre era severa en la tierra, usa esta misma raíz. El hambre era pesada. Cuando Moisés intenta escabullirse ante la zarza ardiente diciendo que es torpe de palabra, el hebreo lo llama literalmente pesado de boca y pesado de lengua. Cuando el faraón se niega a dejar salir a Israel, su corazón se describe con la misma palabra. Pesado, inmóvil. La palabra incluso aparece como descripción física de un cuerpo. Cuando el sacerdote Elí cae de espaldas de su asiento y muere, el relato de Samuel nos dice que era anciano y pesado, y es la misma raíz haciendo su trabajo ordinario. Sin metáfora, solo masa. Las mismas 3 letras dan origen a la palabra hebrea para gloria, kabod. La gloria de Dios es su peso, su sustancia, la pura contundencia de su presencia. Cuando Israel hablaba de la presencia llenando el tabernáculo, este era el vocabulario al que recurrían. Algo tan real que presiona el espacio. Así que el mandamiento toma prestado el lenguaje que Israel usaba para la propia presencia de Dios y lo dirige hacia 2 personas con quienes probablemente discutías durante la cena. Lo cual hace que la instrucción sea concreta para un israelita adulto. Dale peso a tu padre y a tu madre. Trátalos como algo sustancial. Deja que cuenten para algo en las decisiones que tomas, en la manera en que hablas, y en hacia dónde va tu dinero. Y ahora observa lo que está en el otro lado de la balanza. Lo opuesto de kabed en hebreo es kalal, un verbo que significa ser liviano, insignificante, trivial, hacer algo sin peso. Y kalal es exactamente la palabra que Éxodo usa en la línea aterradora unos capítulos después. Quien maldiga a su padre o a su madre será condenado a muerte.
Nuestra palabra maldecir nos hace pensar en jurar, en gritar algo feo. El hebreo es más silencioso y más frío que eso. Significa tratar a alguien como si no fuera nada, hacer a una persona lo suficientemente liviana como para que se la lleve el viento. Dos platillos en una misma balanza, pesado de un lado, sin peso del otro. A Israel se le dijo qué lado debía cargar. Aquella pena, por cierto, pertenecía al Código Civil de Israel como nación del pacto, de la misma manera que cualquier colección legal antigua llevaba sus sentencias. A nadie se le entregó como licencia personal. Lo que sí revela es cuán en serio tomaba el Dios de Israel el desprecio dirigido a un padre. Ese marco explica por qué el quinto mandamiento no puede simplemente cambiarse por la palabra obedecer. El hebreo tiene un vocabulario perfectamente bueno para escuchar y obedecer, y los 10 mandamientos no recurren a él aquí. Cuando Pablo escribe a la iglesia de Efeso, mantiene las dos ideas separadas dentro del mismo párrafo. Primero dice: Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Luego cambia de registro y cita el mandamiento mismo. Honra a tu padre y a tu madre. La obediencia pertenece a la temporada en la que vives bajo su techo y bajo su cuidado. La honra nunca caduca. Una mujer de 40 años no le debe a su madre obediencia sobre qué trabajo aceptar. Le debe su peso. ¿Cómo se veía ese peso en una aldea israelita real? Elimina por un momento todo lo moderno. Sin pensión, sin cuenta de jubilación, sin seguro, sin residencias asistidas, sin un cheque de seguridad social que llega el día 3 de cada mes. En el mundo antiguo, y en toda la región que rodeaba a Israel, una persona anciana sobrevivía porque sus hijos adultos la alimentaban. Ese era todo el sistema. Los hijos e hijas adultos eran la red de seguridad, y no había una segunda red debajo. Los historiadores que trabajan con documentos legales del antiguo Cercano Oriente encuentran esto por todas partes. Contratos que especifican que hijo debe alimento, aceite, lana y refugio a un padre que envejece. A veces existían acuerdos de adopción exactamente con este propósito, para que una pareja sin hijos tuviera a alguien obligado a cuidarlos al final de sus vidas. Honrar a un padre era menos un sentimiento que una economía. La obligación no terminaba en la tumba. En Israel, se esperaba que un hijo adulto sepultara a un padre con dignidad, mantuviera la tumba familiar y llevara adelante el nombre. Abraham compra la cueva de Macpela para que Sara pueda descansar en tierra que él posee. Jacob hace jurar a su hijo que sacarán su cuerpo de Egipto y lo sepultarán con sus padres. José cumple ese juramento a un costo enorme, dirigiendo una procesión fúnebre desde el Nilo hasta Hebrón. Ese es el quinto mandamiento funcionando antes de que nadie lo hubiera escrito. Y explica por qué la pérdida de una parcela familiar importaba tanto. Tierra, sepultura, nombre y cuidado de los ancianos eran una sola cosa entrelazada. Se saca cualquier hilo y el hogar se deshace. Por eso Proverbios vuelve una y otra vez a la vejez específicamente. Escucha a tu padre, que te engendró, y no menosprecies a tu madre cuando envejezca. Esa segunda mitad es el punto de presión. Nadie desprecia a una madre sana, capaz y que contribuye. La tentación llega después, cuando ella está confundida, cuando repite lo mismo varias veces, cuando necesita ayuda para levantarse, cuando cuidarla te cuesta tiempo y dinero que preferirías gastar en otra cosa. El libro no es suave al respecto. Una de sus imágenes más perturbadoras cae sobre la persona que se burla de un padre y desprecia a una madre, y menciona a los cuervos del valle que vienen por el ojo que hizo la burla. Israel antiguo consideraba el desprecio hacia un padre como una amenaza para toda la comunidad, porque una sociedad que descarta a sus ancianos ya ha decidido que las personas solo valen por lo que pueden producir. Ese es el libro de cuentas sobre el que está escrito el quinto mandamiento. Peso, medido en pan, en refugio y en dignidad. Hay una línea más que vale la pena detenerse a considerar. Levítico 19 se abre con Dios diciéndole a Israel que sea santo porque Él es santo. Luego viene la primera instrucción específica del capítulo, y es una frase de 2 partes que la mayoría de los lectores pasa por alto. Cada uno de vosotros reverenciará a su madre y a su padre, y guardaréis mis sábados. Yo soy el Señor vuestro Dios. 2 cosas quedan colocadas una junto a otra.
La reverencia hacia los padres y la observancia del sábado. Un mandamiento sobre las personas, otro sobre el tiempo apartado para Dios, unidos en un mismo aliento como la definición inicial de lo que se ve una vida santa. Y hay que notar el orden de los nombres. La madre primero. En una cultura que casi siempre nombraba primero al padre, y que efectivamente nombra primero al padre en Éxodo 20, Levítico invierte el orden. El antiguo comentario judío notó esta inversión hace mucho tiempo y la interpretó como un equilibrio deliberado. Ningún padre supera al otro en el derecho que tiene sobre ti. Cualquiera que fuera el peso cultural que cargaba un padre en aquel mundo, el mandamiento se niega a dejar que una madre cuente menos. Ese emparejamiento con el sábado tampoco es casual. Ambos mandamientos piden que te detengas y le des peso a algo que en ese momento no te está produciendo nada. El descanso sabático interrumpe tu trabajo. Un padre que envejece interrumpe tu agenda. Ambos preguntan si eres capaz de honrar aquello que no te retribuye esa misma semana. La tradición judía antigua fue aún más lejos y agrupó el quinto mandamiento con los primeros 4, los que tratan directamente sobre Dios, en lugar de con los 5 que tratan sobre las relaciones humanas. Parece un error de clasificación. Los rabinos lo leyeron como una declaración. La manera en que tratas a las dos personas que te dieron la vida está de alguna forma ligada a la manera en que tratas a aquel que te la dio a través de ellas. Se puede ver la misma lógica en la estructura de los 10 mandamientos. 4 mandamientos sobre Dios, 5 sobre el prójimo. El quinto se sitúa en la costura, sosteniendo ambos lados juntos. Ahora, de vuelta a esa promesa que cuelga al final del mandamiento. Esa última cláusula ha recibido muchos golpes a lo largo de los años, así que vale la pena detenerse en ella. Para que tus días se alarguen en la tierra que el Señor tu Dios te da. Leída como una garantía individual, esa frase se convierte en una aritmética cruel. Llama a tu madre y obtén más cumpleaños, descuida a tu padre y muere joven. Cualquiera que haya sepultado a una persona fiel demasiado joven sabe que esa ecuación no se sostiene. Y la Escritura también lo sabe. Josías fue uno de los reyes más devotos que tuvo Judá, y una herida de guerra lo mató antes de que cumpliera 40 años. Entonces, ¿qué está haciendo la promesa? 2 cosas, y funcionan juntas. Primero, el lenguaje es lenguaje de pacto sobre una nación. Deuteronomio usa esta misma frase sobre días largos en la tierra una y otra vez, aplicándola al conjunto entero de la instrucción de Dios, no solo a este mandamiento en particular. Es el vocabulario de un pueblo que permanece arraigado. El futuro de Israel en Canaán dependía de si vivirían de la manera que Dios les había mostrado, y el trato hacia los vulnerables ocupaba un lugar central en eso. Segundo, la promesa describe cómo funcionan realmente las comunidades. Una cultura que honra a sus ancianos construye algo que perdura. Una cultura que trata a los ancianos como un peso muerto le enseña a cada joven exactamente lo que le sucederá en el momento en que deje de ser útil. Esa sociedad ya se está devorando a sí misma, sin importar cómo luzca su economía. Las promesas en forma de proverbio funcionan así a lo largo de toda la Biblia. Describen el camino, y el camino generalmente lleva a donde dice. No funcionan como contratos que se le puedan exigir a Dios cuando el camino se tuerce. Hay una capa práctica debajo de todo esto, y el mundo antiguo la habría sentido de inmediato. En una sociedad donde tus hijos son tu única seguridad para la vejez, la manera en que tratas a tus padres es la lección que tus propios hijos están estudiando. Están observando cómo se le habla a la abuela. Están aprendiendo cuál es la tarifa vigente para una persona que ya no puede contribuir. Lo que sea que modeles, es probable que lo recibas, y todos en aquella aldea lo sabían. Nada de esto convierte el mandamiento en una estrategia. A Israel no se le dijo que cuidara de sus padres para obtener algo a cambio más adelante. Dios adjuntó una promesa al mandamiento de la misma manera en que un padre adjunta una razón cuando le explica algo a un hijo al que ama. Esto es lo que te pido, esto es lo que construye. Pablo hace algo interesante con este versículo cuando lo cita siglos más tarde. Escribiendo a creyentes dispersos por el mundo romano, personas sin ningún interés en Canaán, ajusta el final. Dice que te irá bien y vivirás mucho tiempo en la tierra, lo cual abre el sentido hacia la vida sobre la tierra en general. La parcela específica de terreno desaparece, el principio permanece.
Está también esa frase suya que ha desconcertado a los lectores desde entonces. Este es el primer mandamiento con promesa. Los lectores cuidadosos a veces objetan, ya que el segundo mandamiento también menciona a Dios mostrando misericordia a quienes lo aman. Es una observación justa. La diferencia es que solo aquí una bendición específica se adjunta al cumplimiento de ese mandamiento en particular, deletreada dentro de la misma frase. De todo lo que Dios pudo haber destacado de esa manera, eligió este. Jesús lleva el quinto mandamiento a un terreno incómodo, y ocurre durante una discusión sobre el lavado de manos. Los maestros religiosos habían llegado desde Jerusalén a cuestionar por qué sus discípulos comían sin el enjuague ceremonial que exigía su tradición. Él responde poniendo bajo la luz una práctica distinta. Todo lo que de mí pudieras haber recibido es corbán. Corbán es una palabra para designar un regalo consagrado a Dios, una ofrenda apartada para el templo. La práctica funcionaba así. Un hombre podía declarar sus bienes o sus ingresos consagrados, y una vez hecha esa declaración, los recursos quedaban fuera de uso ordinario, incluyendo el uso ordinario de alimentar a sus padres ancianos. No tenía que entregar el dinero de inmediato, solo tenía que pronunciar la palabra. Y con una sola fórmula religiosa, la obligación hacia su madre y su padre se evaporaba, mientras la riqueza permanecía en gran parte en sus manos. Hay un hilo que recorre toda la conversación, y es fácil pasarlo por alto en una primera lectura. Antes de que Jesús mencione siquiera a los padres, cita a Isaías contra estos hombres. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Honra. La misma idea, dirigida hacia Dios. Luego se vuelve y les muestra una práctica que despoja de honra a un padre y a una madre. Dos fracasos. Una sola palabra que los conecta. Adoración sin peso de un lado, padres sin peso del otro. Labios que producen los sonidos correctos mientras la sustancia se ha ido drenando silenciosamente de todo. Jesús no suaviza lo segundo. Cita primero a Moisés. Honra a tu padre y a tu madre. Luego cita el texto complementario y más severo, sobre quien habla con desprecio de un padre. Y después les dice lo que han hecho. Vosotros tenéis una linda manera de rechazar el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Observa lo que esa acusación presupone. Para que el cargo tenga sentido, honrar al padre y a la madre tiene que significar sostenerlos materialmente. Jesús no se está quejando de que estos hombres fueran groseros con sus padres o que olvidaran visitarlos. El cargo es financiero. Dinero que debía haber ido a alimentar a una pareja que envejecía fue desviado a través de una laguna religiosa. Y Jesús llama a eso una violación del quinto mandamiento. Le pone un precio a la palabra honra. Pablo dice lo mismo sin rodeos en una carta a Timoteo, instruyendo a los creyentes que los hijos y nietos deben primero devolver algo a su propia familia, porque esto agrada a Dios. Luego escala. Quien no provee para los suyos ha negado la fe y es peor que un incrédulo. No es un empujón suave. Los primeros cristianos entendían que cuidar de los padres formaba parte de lo que significaba seguir a Jesús. Y que descuidarlo mientras se permanecía religioso era una contradicción lo suficientemente grave como para nombrarla. La historia del Corbán corta más profundo que la hipocresía ordinaria. Estos hombres habían encontrado una manera de usar la devoción a Dios como su razón para abandonar a un padre. Nadie se estaba escabullendo alrededor del mandamiento. Treparon por encima de él con una escalera construida de lenguaje religioso. Siglos antes de aquella discusión en Galilea, un profeta usó el quinto mandamiento como acusación contra una nación, y lo dirigió hacia arriba. Malaquías abre con Dios hablándole a unos sacerdotes cuya adoración se había descuidado. Le traían animales ciegos y cojos, ofrendas que no se hubieran atrevido a entregarle a un gobernador. Y Dios construye su caso con una comparación doméstica. El hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si yo, pues, soy padre, ¿dónde está mi honra? Esa es Cabed otra vez, la palabra del peso. Y Dios le está pidiendo a Israel que aplique su propio estándar familiar hacia él. Ustedes saben cómo trata un hijo al hombre que lo crió. Saben lo que significa darle peso a alguien. Entonces, ¿dónde está el mío? El argumento solo funciona porque todos los que escuchaban ya estaban de acuerdo en que un padre merece honra.
Esa suposición está tan asentada, tan profunda en los huesos de la cultura, que Dios puede construir toda una acusación sobre ella. Lo cual responde en voz baja una pregunta que la gente hace sobre este mandamiento. ¿Por qué una regla doméstica se sitúa junto a las prohibiciones contra la idolatría y el asesinato? Porque la familia es el lugar donde una persona aprende por primera vez lo que se siente la honra. Mucho antes de poder pensar en Dios como Padre, lo aprendes de alguien a la altura de tus ojos. Lo que significa que otra persona sea sustancial. Lo que significa que alguien importe cuando ya no puede hacer nada por ti. Un niño que aprende el peso en casa tiene una categoría lista cuando Dios se presenta a sí mismo. Si eso sale mal, algo en el cableado queda cruzado desde temprano. Muchos de los que están escuchando esto lo saben desde adentro. Lo cual puede ser parte de la razón por la que Dios sigue presentándose como Padre a personas cuyos padres les fallaron. La primera versión que te tocó no tiene por qué poner el techo de lo que puedes llegar a conocer sobre él. Lo cual plantea la pregunta que todo el mundo termina haciéndose sobre este mandamiento. ¿Honrar a un padre significa hacer lo que él diga, siempre, sin importar qué? La Escritura dice que no, y lo dice en varios lugares sin debilitar jamás el mandamiento. El propio Jesús, a los 12 años, se quedó atrás en el templo mientras sus padres viajaban un día entero de regreso a casa. Cuando María finalmente lo encontró y le preguntó por qué les había hecho eso, él respondió que tenía que ocuparse de los asuntos de su padre. No estaba siendo irrespetuoso, y Lucas nos dice que después volvió a Nazaret y vivió sometido a ellos durante años. Ambas cosas son ciertas al mismo tiempo. Un reclamo de Dios puede prevalecer sobre el plan de un padre, y la honra continúa de todos modos. Más adelante dice algo más agudo. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. Es lenguaje de comparación, como funcionaba con frecuencia el habla antigua, y el sentido queda bastante claro. La familia ocupa un lugar alto. No ocupa el lugar más alto. Cuando las autoridades ordenaron a los apóstoles que dejaran de hablar de Jesús, Pedro respondió que era necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ese principio se aplica a toda autoridad humana, y los padres están incluidos en la lista. Así que la honra tiene un techo. Si tu madre te dice que hagas algo que Dios prohíbe, la honra no significa obedecer. Israel supo esto desde el principio. Deuteronomio advirtió que incluso un miembro de la familia podía intentar arrastrarte hacia otros dioses, y que la lealtad debida a Dios superaba a la lealtad debida a la sangre. El mandamiento nunca fue diseñado para entregarle a un padre una autoridad ilimitada sobre la conciencia de un adulto ya formado. Le entrega un reclamo permanente sobre tu respeto, tu cuidado y tu manera de hablar. Esas dos cosas conviven mejor de lo que la gente espera. Puedes estar en desacuerdo total con tu padre y aún así negarte a hacerlo sin peso. Puedes rechazar su consejo y aún así presentarte cuando necesite que lo lleven al hospital. La honra siempre trató sobre cómo tratas a una persona, y nunca exigió estar de acuerdo con cada opinión que sostiene. Y luego está el caso difícil, y sería deshonesto escribir todo un estudio sobre este mandamiento y esquivarlo. Algunos de los que están escuchando esto tuvieron un padre que los aterrorizó. Algunos tuvieron una madre a quien nunca debieron confiarle un niño. La Biblia no entrega una regla que te obligue a colocarte de nuevo dentro del peligro. Ezequiel es explícito en que un hijo no está obligado a cargar con la culpa de un padre ni a repetir el patrón de un padre. Aquí se permite la sabiduría. A veces toma la forma de la distancia. Lo que se ve la honra en esa situación es más silencioso y más lento. Negarse a dejar que la amargura te defina, no hablar de ellos con desprecio ante todo el que quiera escuchar, orar por una persona que nunca oró por ti, hacer lo que se pueda hacer con seguridad desde la distancia que te proteja, y dejar el resto en manos de Dios, quien vio todo y no lo ha olvidado. Esa espera aún se lleva de otra manera. Entra en un hogar israelita común de la región montañosa, del tipo que los arqueólogos han descubierto cientos de veces. La casa estándar tiene 4 habitaciones, un patio central con cámaras laterales y animales estabulados en la planta baja mientras la familia duerme arriba. Estas casas se agrupan compartiendo muros y patios, porque un hogar en Israel significaba una familia extendida. Abuelos, hijos adultos, sus esposas, nietos, a veces una tía soltera,
todos compartiendo un mismo compuesto. Ahora piensa en el hombre más anciano de ese hogar, a los 70 años. Le tiemblan las manos. Ya no puede trabajar las terrazas en la ladera. Ya no puede reparar los muros de piedra que evitan que la tierra se erosione en invierno. No produce nada. Consume grano, aceite, agua y la atención de personas que tienen mucho que hacer. En la mayor parte del mundo antiguo, esa aritmética se volvía brutal rápidamente. Alguien que come sin ganarse el sustento es un costo, y las culturas que viven a una mala cosecha de la hambruna tienden a hacer cálculos duros sobre los costos. Y sin embargo, cada noche él ocupa su lugar y la comida llega a él primero. No porque la haya ganado ese día, sino por quien es dentro de esa casa, y porque el Dios que los sacó de Egipto les dijo que el valor de una persona no se evapora cuando se evapora su utilidad. Ese es el mandamiento en un patio. Alguien que ya no tiene nada que dar sigue siendo servido primero. Hay un momento hacia el final del relato de Juan que se lee distinto una vez que se ha pasado tiempo con este mandamiento. Jesús está en la cruz, a horas de morir, asfixiándose lentamente, cargando el peso del pecado del mundo. Debajo de él hay un pequeño grupo, y entre ellos está su madre. La mira. Luego mira al discípulo que está junto a ella. Mujer, he ahí tu hijo. ¿Y al discípulo? He ahí tu madre. Juan añade un detalle que es fácil pasar por alto. Desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No fue un gesto sentimental. Fue una transferencia de responsabilidad. María era casi con certeza viuda para entonces, y en aquel mundo, una viuda sin un hijo que la sostuviera estaba a una mala temporada de la miseria. Jesús, el mayor, estaba a punto de partir. Así que organizó su cuidado. En agonía, a minutos de morir, se aseguró de que su madre comiera. El Hijo de Dios cumplió el quinto mandamiento con algunas de sus últimas palabras coherentes. Observa también cómo lo hace. No la entrega a un hermano ni deja el arreglo en manos de parientes. Se la entrega a un discípulo, lo cual dice algo sobre cómo entendía en la familia que se reunía a su alrededor. La responsabilidad hacia los vulnerables se trasladaba a un nuevo hogar, uno formado por las personas que lo seguían. Y eso encaja con todo lo demás sobre él. De niño, vivió bajo José y María en un hogar galileo ordinario, en una aldea lo bastante pequeña como para que todos supieran de quién era hijo. De adulto, les dijo a sus opositores llanamente: yo honro a mi padre, describiendo toda su vida como un acto de darle peso a quien lo envió. La honra corrió a través de él en ambas direcciones, hacia arriba y hacia afuera, hasta el final. Entonces, ¿cómo se ve dar peso un martes cualquiera? Comienza por el habla, porque ahí es donde el desprecio suele aparecer primero. La manera en que hablas de tus padres cuando no están en la habitación dice más que la manera en que les hablas cuando, sí lo están. Quejarse es humano y a veces necesario, y hay una diferencia real entre contarle a un amigo que estás pasando un momento difícil y convertir a tu padre en un chiste recurrente. Uno es honestidad, el otro, lentamente, va haciendo a una persona sin peso, que es precisamente lo que advierte el hebreo. Luego está el dinero y el tiempo, la parte que Jesús hizo imposible de evitar. Para algunos eso significa escribir un cheque. Para otros significa la moneda más difícil. Manejar hasta allá en una tarde libre que preferirías haber conservado para ti. Escuchar la misma historia por cuarta vez sin dejar que tu rostro delate la verdad. Encargarte del papeleo que nadie más en la familia quiere tocar. Eso es territorio de Corbán, pero al revés. En lugar de encontrar una razón por la que los recursos no están disponibles, los haces disponibles. Y está el extraño duelo del que nadie te advierte. Cuando la persona que solía decidir por ti ya no puede decidir. Y tienes que tomar el control mientras de alguna manera dejas intacta su dignidad. Envejecer es un largo proceso de entregar el control. Quitar esas llaves, literal o figuradamente, sin despojar a alguien de quienes, puede ser la forma más difícil que toma jamás este mandamiento. Lo harás de manera imperfecta. Hazlo de todos modos. El quinto mandamiento fue dicho a adultos que sostenían el futuro de una nación en sus manos, de pie al borde de una tierra que aún no habían pisado. Dios les dijo cómo cumplirlo. Dale peso a tu padre y a tu madre. Deja que cuenten. Aliméntalos, defiende su dignidad,
habla de ellos como si importaran, y niégate a tratarlos como algo sin peso. Un pueblo que aprende a hacer eso con los ancianos y los frágiles tratará mejor a todos los demás también. Ese es el camino hacia días largos en la tierra. Vale la pena notar lo que Dios no dijo. No hizo el mandamiento condicional a cuán buenos fueran tus padres. No añadió una cláusula de escape para las familias difíciles, y cada familia en aquel campamento tenía su propia dosis de dificultad. La instrucción presupone personas imperfectas en ambos lados de la relación, y pide peso de todas maneras. Y cada uno de nosotros fue cargado por alguien antes de poder caminar. El mandamiento simplemente pregunta qué sucede cuando la tarea de cargar tiene que ir en la dirección contraria. Si este estudio te dejó algo que vale la pena guardar, llévalo contigo y compártelo con alguien que esté cuidando de un padre en este momento, porque quizás lo necesite más que nadie. Dios te bendiga. Un estudio más de meditar.